Regresé a Córdoba para escribir el que creo mi libro más comprometido, De la culpa al perdón. Sin embargo, debí esperar 10 años para que una editorial, en este caso sudamericana, quisiera publicarlo. El libro ya está en la calle y su presentación formal la hice en Córdoba de la mano de dos personas entrañables. Me acompañaron Reina Carranza, la escritora cordobesa, amiga con la que compartí parte de ese pasado, y un nuevo amigo, el padre Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de Córdoba, un hombre muy comprometido con este tiempo, joven y sin embargo no elude lo que la Iglesia tuvo que ver con ese pasado. Viví en tiempos de oscuridad. Vi desaparecer a mis dos hermanos y a mi madre crecer sobre ese desgarramiento. Me llevé al exilio un cementerio generacional. Amigos, colegas, vecinos, parientes, amores. Un destierro que por hacerme descender a las comarcas del dolor me permitió también mirar más hondo. Si lo que encierran estas páginas no fuera malditamente cierto e irrefutable, y se tratara de una obra de ficción, hoy estaríamos presentando la novela más sobrecogedora de nuestro tiempo. Inteligente, sensible, excelentemente escrito, viene este libro a llenar un espacio vacío. A pesar de todo lo que ya se ha escrito e investigado sobre el tema, porque el enfoque que Norma le da es absolutamente inédito. Es por eso que su lectura no hiere, conmociona, sí, moviliza, pero no lastima. A mí, personalmente, me hizo un efecto parecido al que provocan esas lluvias frías y mansas del invierno que nos llenan de tristeza, pero también nos invitan a meternos corazón adentro para comenzar a desatar antiguos nudos, tal como lo hace la autora en esta larga confesión que es su libro, cuya gran virtud es que de los escombros ella ha podido elaborar un texto luminoso, constructivo. Encontré la memoria en este libro, despojada de ideologías extrañas, de tendencias. Mi memoria, la de Norma, la de todos ustedes. A Norma y a mí, aparte de la larga amistad, nos unen experiencias parecidas. Por eso estoy aquí ahora, no porque escriba novelas. Yo sé lo que se siente, lo que hay que luchar para poder nombrar el desgarro y la injusticia cuando te tocan tan de cerca. O como Norma dice, escribí, perdoné, cuando pude perdonarme a mí misma por haber sobrevivido, por pertenecer a una generación que pensó que la violencia podía ser una expresión política. Cuando me detuve a mirar a mi padre para entender mi propia vida. Pero por sobre todos los capítulos destaca el número 11, titulado El perdón. Dilema que la autora desmenuza desde su mismo origen en las Sagradas Escrituras hasta nuestros días, para finalmente preguntarse, ¿dónde están los límites del perdón? ¿Alcanza con el arrepentimiento para que se pueda perdonar? Y ella misma se responde, la única excepción es el crimen, porque el crimen es imperdonable. Norma se guió antes que nada por la verdad, por la razón del corazón. Otra guía de escritura fue y es su propia madre,
la entrañable y valerosa Rosita, a quien Norma describe como una reina madre investida de dolor, a la que le resultaba menos penoso verla increpando al poder de la dictadura para demandar la verdad sobre el destino de los hijos, que imaginarla en la profunda soledad de su congoja. Durante toda la lectura de La culpa al perdón, percibí una impalpable belleza sobrevolando cada página, como el aliento de un corazón aliviado que por fin se perdonó el haber sobrevivido a la tragedia, pero confiado en que los culpables cumplan su condena hasta el último día. Recomiendo enfáticamente la lectura de este libro para poder seguir adelante. El libro de Norma Morandini es un libro imprescindible. Un libro que, en palabras de la misma autora, es su libro más comprometido. Dice ella, el que demandó mi mayor entrega y honestidad a riesgo de su incomprensión. Reflexionar sobre la culpa, sobre la responsabilidad y el perdón, la gran palabra, en este contexto en el que los argentinos repetimos las prácticas autoritarias, el patrullaje ideológico, la descalificación del que piensa diferente, el discurso único, la politización de los muertos, es riesgoso. Este libro debió esperar 10 años para ver la luz. Es un libro fundamental para afrontar, como dice Norma, ese pasado que nunca dejará de pasar si eludimos reconocer la responsabilidad que cada uno de nosotros tuvo en la gran tragedia colectiva. Es un libro honesto, profundo, un ensayo descarnado, una confesión. Y por eso es un libro profundamente espiritual. Porque, como bien dice la autora, siguiendo a Hannah Arendt y a Joachim Gauck, busca hacer un aporte a la reconciliación necesaria. Pero no hay que engañarse con la manipulación que se ha hecho de ese término. Norma convoca, la cito, a reconciliarnos con el perdón. No aquel perdón que cancele el castigo de la justicia, sino el que nos perdone a nosotros mismos por haber permitido que se cometieran crímenes imperdonables contra nuestros hermanos. El capítulo dedicado al perdón, tanto como el capítulo Soy responsable, son de lectura obligatoria. Dice Norma, el perdón no cancela la justicia, sino que interrumpe las consecuencias del desquicio del pasado. Y dice también, no hay mérito en ese perdón, sino sabiduría para evitar que nuestro corazón se resienta por el veneno de la venganza y el odio. Las conclusiones inconclusas y el epílogo ofrecen verdades duras, pero sanadoras. Una de estas verdades es la siguiente, cito, la reconstrucción democrática no fue obra de maestros artesanos probados en el arte de componer. La nueva edificación, lejos de ser un lugar donde se pudo vivir con libertad y comodidad, permaneció habitada por los viejos fantasmas. El país vive de espasmo en espasmo, erizado por su propio miedo, sin que entendamos que las imágenes que nos aterrorizan trasuntan en realidad nuestro propio infierno interior, como si los argentinos hubiéramos internalizado las torturas, los terrores, las bombas debajo de la cama, los cuerpos arrojados a los mares de los aviones de la muerte, el cemento en los pies, el engaño de no haber sido capaces siquiera de advertirles ese destino final o el cristiano derecho a una cruz en el Campo Santo. Alguien podría pensar que tras todo ese horror el país puede ser mejor. Si lo fuera, ninguna de las atrocidades que desfilaron ante el tribunal serían ciertas, dice Norma. La curación de tanta enfermedad debe comenzar por nuestro espíritu. Y más adelante, dice Norma también, antes debemos domesticar nuestras pasiones. No se puede gritar viva la patria y luego querer eliminar al compatriota. Pero el paso previo y fundamental como sociedad pasa por reconocer nuestras culpas, es decir, por reconocer nuestra responsabilidad en la violencia, para resolver nuestras propias cuentas sin endilgárselas a las generaciones futuras. Por eso no hay punto final que valga.
Y en ese proceso, como dice Joaquín Wauch, es fundamental que cada sector haga un esfuerzo para reconocer públicamente su responsabilidad, ya que el reconocimiento de lo que pasó no apunta al pasado, sino que defiende el imperio de las normas morales para el futuro. Y dice también, debe existir un consenso político unánime contra las dictaduras, pero la izquierda debe rever su idea de buen crimen, con la que justificó crímenes por causas supuestamente nobles. Uno no lee asépticamente los textos. Se leen los libros y la historia desde posiciones tomadas de determinado lugar. Yo leo este libro como religioso y no puedo dejar entonces de pensar en las serias responsabilidades de las religiones, en particular de mi iglesia y de las tareas que aún tenemos pendientes. Dice la autora, no deja de ser paradójico que en un país católico no se haya podido reconocer en las torturas, los clavos en las manos y en los pies de tantos argentinos el calvario de Cristo, no para acentuar el dolor, sino para acentuar las enseñanzas de amor y perdón que representan la esencia del cristianismo. Para que no queden dudas, lo que no se puede perdonar es el crimen. La justicia condena exactamente lo que no se puede perdonar, el crimen. Y como en Argentina fuimos más lejos que nadie y en la justicia se condenan los crímenes de lesa humanidad, yo creo que está en la hora que los argentinos podamos hacer un debate honesto, mirándonos de frente, preguntándonos o tratando de responder lo que no tiene respuesta. ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué solo en Argentina hubo campos de concentración clandestinos? ¿Por qué en Argentina la mentira es una forma del diálogo colectivo? ¿Por qué sobrevive el miedo? ¿Por qué la desconfianza? Si la dictadura violó la convivencia, está en la hora de que los argentinos reconstruyamos esa convivencia democrática destruida por la dictadura. ¿No será que lo que nos dejó la dictadura es la desconfianza, ese veneno que imposibilita que podamos construir una sociedad de iguales, donde cada uno piense como quiera pensar, siempre y cuando pueda subordinarse a la legalidad democrática, sabiendo que el otro es un igual con los mismos derechos?